Hoy tengo un mensaje especial. Hoy no estamos iniciando en sí ninguna serie, aunque bien pudiese hacerse una serie de esto, porque sí es algo que marca la historia, digamos, del comienzo de la iglesia. Cuando Jesús inició su ministerio hace más de 2000 años atrás, las personas en ese entonces de repente no comprendían lo que iba a ser el impacto de este movimiento que estaba iniciando. Tanto es así que al sol de hoy seguimos predicando acerca de este Jesús, seguimos compartiendo aquel mensaje de salvación, de redención, de esperanza. Y el mensaje que quiero compartir contigo el día de hoy lo hemos titulado: si me amas, sígueme. Si me amas, sígueme. Y rápidamente quiero leerte algunos versículos. De repente te vas a familiarizar un poquito con esto, porque son algunos de estos, más adelante verás, versículos que habíamos tratado la semana pasada, que hemos visto la semana pasada. Entonces, vamos a comenzar con Mateo 26, verso del 31 al 35. Te lo voy a leer rápidamente para que entonces ya entremos en materia del mensaje que tenemos para hoy. Dicen las escrituras, Mateo 26, versos 31 al 35. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, y aquí es donde nos vamos a estar centrando el mensaje de hoy. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Le dice esto Pedro a Jesús, ¿no? Y Jesús le responde: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Antes de arrancar, ¿qué tal si oramos un momentito? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tienes para nosotros la noche de hoy, Señor. Te pido, Padre, que visites a cada corazón, a cada persona, Señor, esta noche, ya sea que estén aquí presentes con nosotros o que estén viendo, Señor, este mensaje a través del internet, Señor. Te pido, Padre, que hables no solamente a nuestro entendimiento, Señor, sino a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Que lo que tienes para hoy, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor. Esta noche declaramos que no existe corazón de piedra, sino corazón de carne, Señor, que recibe tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas escenas que te acabo de describir hace un momento, lo que estuvimos leyendo, son las escenas previas a lo que iba a ser Jesús entregado. Son exactamente las escenas previas a cuando Jesús iba a ser entregado ante las autoridades de Roma. Jesús advierte en esos versículos que leímos hace un momento a sus discípulos que una vez de que él fuese detenido, lo más seguro pasaría, bueno, no lo más seguro, él estaba ya anunciándole a sus discípulos que lo que iba a pasar es que ellos lo iban a abandonar y que se iban a dispersar, que no iban a estar con él. Vemos entonces que nuestro amigo aquí Pedro, no Pedro acá, Pedro el de la historia, vemos acá que Pedro se levanta enseguida, se levanta así, ¡ah!, y dice a todo pulmón: aunque todos te abandonen,
yo jamás te abandonaré. Digan jamás. Jamás. Eso es lo que él decía, jamás te abandonaré, jamás te abandonaré. Jesús conocía en ese momento cuando él le dijo eso a los discípulos, lo que sería la triste y dura verdad, porque ya el Padre se lo había revelado. Ya Jesús sabía que ciertamente Pedro lo iba a negar, que esa misma noche, antes de que el gallo cantase, él lo negaría 3 veces, lo cual probaría todo lo contrario a lo que le estaba diciendo Pedro en ese momento a Jesús. Le negaría 3 veces, porque 3 veces él diría que jamás lo había conocido. Desde el principio de la creación, en el Génesis, desde el mero inicio de la creación, el ser humano ha sido como atacado por esta situación que estoy describiéndote, porque a pesar de que nacimos en el conocimiento del bien de Dios, luego se nos fue presentado este concepto de que a través de un fruto bonito, interesante, íbamos a ser conocedores del bien y del mal. Íbamos a ser conocedores del bien y del mal. Ya conocíamos el bien de Dios, pero lo que Satanás le planteaba al ser humano es: oye, mira, ve, también conocerás qué es lo que es el mal. ¿Qué es lo que es el mal? Y te hago una pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y te lo comparo a lo siguiente. Esta comparación me vino y cae como anillo al dedo. Digamos que te compras un carro nuevecito de paquete. No sé, ponle la marca que quieras. Una Ford Explorer, gloria a Dios. Una Range Rover, no sé, ahí que te entregan las llaves. ¡Ta! Es más, no te lo compras, te lo regalan. Digamos que te regalan un carro nuevecito de paquete. Que huela nuevo, lo abres. ¡Ah, qué delicia! El motor está limpio, le abres la tapa, está nuevecito. Que literal puedes comer en el motor de lo limpio que está. Digamos que te entregan ese carro, ¿no? Y durante la primera semana lo manejas tu par de veces y eso en la ciudad, tranquilamente, sin problema. Pasa el mes y también, lo máximo, súper sabroso. Pero llega un momento que de repente te plantean: hey, ¿qué tal si me acompañas a un viaje y vamos a agarrar ese carro, lo vamos a meter en un cráter, a ver si sube, si trepa por ahí, vamos a darle 3 vueltas, vamos a volcarlo para ver si es que el carro aguanta al volque del carro, vamos, no sé, a meterle dinamita en el hueco del escape para ver si aguanta, que explote, vamos a hacerle todas esas demencias al carro para ver si aguanta? ¿Para qué? Si ya estaba funcionando perfectamente, ¿para qué lo tengo que llevar allá? ¿Para qué tengo que hacerle todas esas pruebas extremas al bendito carro si está funcionando perfectamente bien? Para que conozcas si sirve o no. ¿Me están entendiendo? Es lo mismo que sucede. Éramos ya conocedores del bien, pero aquí nos estaban diciendo: oye, pero vamos a ver cómo es el mal, pues, porque como yo nunca he conocido el mal, vamos a ver qué tal es. Y es lo que prácticamente Satanás le estaba planteando aquí al ser humano. Mira, lo que te voy a decir a continuación sonará de repente como herejía, pero te prometo, relájate, porque no lo es. Suena herejía, pero créeme, no lo es. Porque la meta real de Satanás no es que peques, sino la meta real es separarte de Dios, separarte de la presencia de Dios.
Te lo repito nuevamente, la meta real de Satanás no es que peques, sino separarte de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado simplemente es una herramienta más del arsenal. Es una más de las cosas que Satanás utiliza para crear engaño, división en el corazón del hombre y que diga, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. O crear esa sensación de juicio, de vergüenza y que comienzas a decir, ay, no soy digno del amor de Dios, soy de lo peor, ¿para qué Dios quiere algo conmigo? ¿Es que Dios hará algo conmigo alguna vez? Esa es la estrategia de Satanás. Al final del día, como te digo, el pecado es solamente parte de las herramientas que él puede utilizar para poder capitalizarlo, hacer que crezca ese sentimiento de juicio, de culpa, y que decidas darle la espalda a Dios. Esta noche que te estuve describiendo en los versículos anteriores, Jesús fue arrestado y llevado delante del sumo sacerdote. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas cómo se sigue desarrollando esta historia. Dice en Lucas 22, versos del 54 al 55. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ya había sucedido que lo habían arrestado, los discípulos se dispersaron, ya no estaban con Jesús, pasó tal cual como Jesús les dijo. Y Pedro sí seguía a Jesús desde lejos, como dice aquí las escrituras. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Voy a detenerme un momento en estos versículos solamente, en estos dos versículos que estamos viendo solamente, porque quiero resaltar un hecho que pasó ahí, que es algo que realmente tiene cero sentido. Te comento. Hace un momento previo nada más, no sé hace cuánto, habrá sido una hora, qué sé yo. Hace un momentos previos de que a Jesús lo arrestan, habían llegado las autoridades delante de ellos, se había vuelto ahí una pelea, una masacre más. Hasta Pedro había agarrado una espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús. O sea, se los había tirado de enemigos el Pedro. No Pedro de acá, me está preocupando que Pedro está pensando que le estoy tirando carrilla ahí, ¿no? Pero, sucede esto, pero mira qué cosa más loca. Pedro sigue a Jesús desde lejos para ver qué es lo que está sucediendo, pero momento después se sienta con aquellos guardias en medio de una fogata y se suma al grupo. O sea, ¿te has dado cuenta de eso? Hace unos minutos eran personas con las que se había agarrado a puño, a golpe y tenía ese enfrentamiento, pero ya después de que se habían llevado a Jesús y que lo seguía de lejos, vamos a sentarnos aquí con los guardias, aquí con los que hace un ratito estábamos discutiendo, aquí tienen el fueguito, vamos a quedarnos aquí muy cómodamente. Yo no sé si estás captando esto que te quiero transmitir, pero lo que termina sucediendo aquí es algo de que muchas veces nosotros luchamos con esta clase de engaño de parte de Satanás. Luchamos con esto porque cuando seguimos, así como pasó con Pedro, cuando seguimos a Jesús de lejos, corremos el riesgo de enfriarnos al punto de buscar calor y refugio en la opción más cercana. En la opción más cercana. Te lo repito, cuando seguimos de lejos a Jesús, corremos el riesgo de enfriarnos al punto de buscar calor y refugio en la opción más cercana. Ciertamente era súper peligroso de que Pedro estuviera cerca de estos guardias, pero tenía frío, necesitaba resolver de alguna manera. Estaba siguiendo a Jesús desde lejos, lo veía por allá, la situación que se estaba desenvolviendo, que estaba pasando. Y bueno,
voy a cubrir mi necesidad ahora del momento porque tengo que seguir adelante en esto. Jesús entenderá, me imagino, ¿no? Jesús entenderá. Luego, en los siguientes versículos, vemos que se desarrolla aquello que Jesús ya había anunciado. En Lucas 22, versos del 56 al 62, dice así: una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Dijo Pedro: mujer, ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba Pedro, el gallo cantó. En ese momento, el Señor volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió al patio, llorando amargamente. ¿Cómo ves? Se acercan en 3 ocasiones distintas, 3 personas distintas, a acusar a Pedro, a decirle: hey, yo te vi con ese tal Jesús que lo tienen allá preso. Si tú caminabas como ellos, eres Galileo, así que de seguro andabas con el tal Jesús. Y en cada una de esas ocasiones, en cada una de esas 3 ocasiones, él lo niega. En cada una de esas 3 ocasiones Él lo niega. Y justo a la tercera es cuando el gallo canta. Y pasa exactamente lo que Jesús le había dicho. Y pasan esas palabras por la mente de Pedro. Exactamente lo que Jesús le había dicho. Quiero hacerte una pregunta, porque lo que sigue después es algo también muy real. Cuando Pedro se da cuenta de lo que sucedió, Pedro llora amargamente. ¿Cuánto hemos llorado amargamente en algún momento, como Pedro? ¿Cuántos hemos llorado amargamente así en la situación que se encontraba Pedro en algún momento? Yo te voy a ser muy honesto, porque por la responsabilidad que tengo, así también tengo que ser transparente delante tuyo. En el pasado, ciertamente he hecho cosas de las cuales me he avergonzado. Y muchas veces he luchado con esos pensamientos. Con esos pensamientos de querer desvalorizarme, de decir: hey, ¿sabes qué? No valgo nada porque cometí este error, sé que no lo tenía que haber hecho y aún así lo hice. No sirvo para nada. Y es como esa sensación de querer herirse en el alma, porque te sientes como una basura por lo que hiciste o por lo que pasó. Pedro se sentía exactamente así en ese momento. Pero sabes, hay un dato interesante en esos versículos que nunca antes lo había visto. Esa pequeña frase, si quieres regresa a los versículos anteriores, al último anterior nada más.
esa pequeña frase que dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. La palabra miró, que se utiliza aquí en el original, en el griego, significa emblepó, así como está escrito en griego. Y emblepó no es solamente mirar así como de que lo vi, dice que viste lo que estás haciendo. No es esa clase de mirar. Ese emblepó, esa mirada que conecta Jesús con Pedro, traducido en el griego, significa mirar con interés por amor y preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Esa no fue la mirada de enojo que recibió Pedro de parte de Jesús, no, sino una mirada de preocupación, una mirada de amor, porque ya Jesús sabía lo que se estaba quebrando en ese momento en el corazón de Pedro. Y es la mirada que a veces conecta a Jesús con nosotros cuando pasamos por situaciones similares, cuando negamos a Jesús más de una vez. Conocemos ya la historia después de esto, lo que sucede en el momento de la crucifixión y demás. Cuando pasa el tercer día y se encuentran estos testigos que son aquellos que ven que la piedra había sido movida, que Jesús había resucitado entre los muertos. Pero como habíamos visto hace una semana atrás, había un grupo de los discípulos que no estaba presente en ese momento, que no sabía que Jesús había resucitado. Y que la primera reacción que ellos habían tenido después de lo que habían vivido era: wow, se murió el maestro, ya esto se acabó, vamos a tener que regresar a nuestra vieja manera de vivir. Eran pescadores de profesión y entre ellos estaba Pedro. Acuérdate, la última interacción que tiene Pedro fue esa mirada de Jesús. Esa mirada de Jesús cuando lo ve desde lejos y Pedro empieza a llorar amargamente. ¿Qué sucede? Tiempo después de la resurrección, ya este grupo de discípulos, entre ellos estaba Pedro, habían empezado nuevamente el negocio de la pesca, que tenían. Y un día en específico, un día en especial, estaban ellos en la barca y la pesca estaba malísima, no habían podido recoger absolutamente nada. Cuando de repente ven a la orilla, así desde lejos, si quieres ponme la imagen anterior, ven a la orilla así de lejos, que había alguien ahí que distinguían en la orilla. Y ese alguien le comenzaba a gritar y les decía: tiren las redes al otro lado de la barca, tiren las redes al otro lado de la barca. Y yo dije: bueno, no perdemos nada, vamos a hacerlo. Lo tiran del otro lado de la barca y automáticamente, después de tener días malísimos de pesca, pescan una cantidad sorprendente que ni en todos los días anteriores habían podido recolectar. Y automáticamente, yo me estoy poniendo en la escena de Pedro, automáticamente, yo sé que en esos segundos, en esos instantes que estaban jalando las redes, que estaba la barca a punto de voltearse, qué sé yo, por el peso de los pescados, automáticamente algo hizo clic en la mente de Pedro. Y Pedro se queda: oye, esto ya lo viví. Esto ya lo viví antes, algo raro está sucediendo aquí. Yo no sé ustedes, amigos, pero algo raro está sucediendo aquí. Hay algo en mi corazón que me está diciendo que esa persona que está del otro lado allá es nada más y nada menos que el maestro. Oye, ¿cómo puede ser posible? Tú viste que el maestro murió, que el maestro ya lo metieron adentro de una tumba y todas esas cosas. ¿Cómo va a ser? No, tiene que ser él, tiene que ser que todas las cosas que él nos estuvo diciendo durante las últimas semanas era cierto, tiene que ser el maestro. Entonces Pedro no lo piensa dos veces, se sale de la barca y sale corriendo hasta la orilla. Y ahí se topa
con este personaje que en ese momento estaba asando unos pescaditos. Todo esto está en la Biblia, te estoy diciendo. Estaba asando unos pescaditos y lo último que Pedro pensaba es que no solamente iba a comer con el maestro pescado, sino que iba a comer de las palabras del maestro en ese momento. Pedro se topa con Jesús y dicen los siguientes versículos que después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús entonces repitió la pregunta y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Mira lo que pasa a continuación. Le preguntó por tercera vez, ojo, acuérdate, 3 veces, por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Yo no sé si estás conectando los puntos como yo, pero yo estoy seguro de que si allí dice que a Pedro le dolió, ya Pedro estaba empezando a recibir el mensaje y estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando ahí delante de Jesús. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó entonces Pedro: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dice: entonces alimenta a mis ovejas. Esto lo habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos visto estos versículos, pero encierra mucho más de lo que habíamos visto la semana pasada. Hay ciertas cosas que podemos rescatar de estos versículos. Y la primera es que por cada palabra de muerte, Dios tiene una palabra de vida. Amén. Jesús, en ese momento, cuando le pregunta en esas 3 ocasiones a Pedro, no era porque quería, no sé, presionar a Pedro o enredarlo, qué sé yo, no. Esas 3 ocasiones fueron porque Jesús estaba redimiendo esas 3 veces que Pedro lo había negado. Eran 3 ocasiones en las que Jesús estaba reafirmando lo que ya Pedro tenía en su corazón, pero no había sido capaz de decir con su boca. Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí. Bueno, alimenta a mis corderos. Y cuando son esas 3 ocasiones, también tiene un trasfondo de eso. Todo eso son como que tips que nos está enseñando la palabra de Dios, porque créeme, todo esto va a terminar cerrando hermosamente en una sola frase. Le pregunta esas 3 ocasiones. Si quieres pasa al siguiente, nada más para. Le pregunta en esas 3 ocasiones, le pregunta: alimenta a mis corderos, apacienta a mis ovejas y alimenta a mis ovejas. Tiene una razón de ser por esas 3 veces. Porque, en otras palabras, lo que Jesús le está dando a Pedro es la base de lo que sería su misión. Y la base de lo que es la misión de Pedro es la base de lo que es la misión para nosotros. Acuérdense que Jesús
En un momento dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no se estaba refiriendo solamente a un hombre, él se estaba refiriendo a que bajo esta revelación, bajo esta verdad, es que edificaría su iglesia. Y esas 3 ocasiones que le pregunta a Pedro: alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas y alimenta a mis ovejas. Exacto, alimenta a mis corderos, cuida de mis ovejas, que eso es lo que dice en esta traducción, y alimenta a mis ovejas. Tiene el siguiente significado en la anterior: intercede, discipula y bendice. ¿Por qué? Vuelve a la que sigue. Alimenta a mis corderos. La palabra cordero, cuando se utiliza en la Biblia, está hablando de aquellas personas que son los que están dando su vida por el evangelio. Cualquier persona que para ti o para mí representa a alguien que esté entregando su vida por ti es cordero, es cordero. Sea tu líder, sea tu pastor, sean tus padres, representa para ti esa figura de autoridad, ese cordero. Y cuando dice alimenta a mis corderos, quiere decir que aquellas personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para hacer sacrificio, para que nosotros lleguemos más lejos y más rápido al propósito de Dios, esas personas necesitan nuestra intercesión, necesitan que los cubramos en oración. El siguiente, cuando dice cuida de mis ovejas, cuando dice cuida de mis ovejas, él está hablando acerca del discipulado. Ovejas, ¿quiénes son? Ovejas son aquellos que no conocen este mensaje que te acabo de compartir hace un momento, o que de repente lo han conocido de una manera simplemente cultural y no lo han hecho carne y sangre en sus vidas. Son personas que de repente no conocen aquella profundidad que a ti se te está permitiendo conocer y que te ha estado enseñando durante esas temporadas de tu vida. Cuando dice eso de cuida de mis ovejas, quiere decir discipular, discipulado. Sabes, el reino de Dios no se extiende por reuniones de domingo bonitas, con música, con una palabra muy chévere y demás, con chistes y abrazos. No. El reino de Dios se extiende cuando tomamos aquella responsabilidad de ese mensaje, compartirlo con todo aquel que tienes en tu vida. Es imposible que tengas eso en tus manos y no lo quieras compartir. Lo siguiente, cuando le dice alimenta a mis ovejas, es parecido a lo primero, pero nos habla acerca de bendecir a la gente, de bendecir a los demás. Yo estoy seguro que no vives en una cueva. Yo estoy seguro que día a día, semana con semana, tienes interacciones con personas que te rodean, ya sea en el trabajo, con tu familia. Y lo que Dios, a través de estas palabras que Jesús está diciendo a Pedro, nos recuerda, incluso en este último punto, de que tenemos también la responsabilidad de preocuparnos por la necesidad de otros, y en especial por aquellos que no conocen el mensaje de Jesús, o que lo conocen incluso de manera distorsionada. El siguiente punto, y es en lo que encierra todo lo que hemos estado viendo esta tarde de hoy, y es en sí lo que, si pudiera una cosa quedar impresa en tu corazón, es esa frase. Y la coloqué en rojo por algo. Si te has dado cuenta, los versículos que hemos estado leyendo hace un rato, cada vez que hablaba Jesús, lo resaltaba en rojo, para que pudieras identificar
en los momentos que Jesús habla. Y está colocado en rojo porque es algo que Jesús nos dice a nosotros esta tarde. Si me amas, sígueme. Si me amas, sígueme. Y sabes, seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Si en algún momento te vendieron de que el cristianismo era una solución a tus problemas, te lo vendieron mal. Porque muchas veces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Cuando te terminas involucrando de verdad, cuando no eres simplemente un espectador de lejos y que estás viendo cómo Jesús está trabajando en la vida de los demás, haciendo cosas en la vida de los demás, y estás tú aquí nada más en las gradas aplaudiendo, pero no estás allá involucrado. La vida es fácil. La vida es fácil y sencilla. ¿Sabes por qué? Porque no eres para nada peligroso para el reino de las tinieblas. Eres un chihuahuita para Satanás, si lo pudiera poner a talla de perro. Bueno, aunque hay unos chihuahuas medio peligrosos, pero bueno, termina siendo algo insignificante para el reino de las tinieblas. Pero en el momento que tú decides, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Quiero ensuciarme las manos, involucrarme y estar donde Dios está, estar donde Jesús está, abrazar a quienes Jesús está abrazando, trabajar en la vida de quienes Jesús está trabajando. Y ya no te vuelves simplemente un espectador de las cosas que están sucediendo, sino que ya te involucras. Ahí es donde comienza lo bueno. Créeme, ahí es cuando de repente comienzan a llegar esas llamadas de: no, mira que el proyecto al final del día lo vamos a hacer con otro. Estaba más caro que tú, pero lo vamos a hacer con otro. Ese es el momento en el que de repente te llaman y: no, ¿sabes qué? Aquí estamos viendo tu diagnóstico de aquel examen que te hiciste y no te tengo más que malas noticias. Aquel es ese momento también, cuando te llaman y te dicen: bueno, la semana que viene, perdone, si no termina de pagar, le vamos a quitar el carro, la casa y hasta lo que tiene puesto. Yo no sé si tú has estado en esa situación. Y si de repente nunca has estado en esa situación, es cuando de verdad te diría: preocúpate. En el momento que decidimos que Jesús no sea solamente un accesorio de nuestra vida, sino que sea el centro de mi vida, pasan toda clase de cosas. Toda clase de ataques, de situaciones. Personas con las que ni siquiera te peleabas comienzan a pelearse contigo. O sea, yo sé que está sonando feo y que te lo estoy vendiendo muy mal. Pero solamente te estoy diciendo la verdad. Que no es sencillo y no es fácil. Pero la historia no acaba ahí. Porque el seguir a Jesús puede ser que no sea lo más sencillo
puede ser de que las situaciones de la vida terminan incluso complicándose. Pero si hay una cosa cierta de tú tomar esa decisión y de que no sea solamente un accesorio, un apéndice de tu vida, sino que sea el centro de tu vida, mis amigos, mis hermanos, la única cosa que sí te aseguro es que podrá caerse el mundo a tu alrededor. Podrás podrá haber pasado toda clase de desgracias, personas que te odian y detestan, cosas de que ni siquiera tú estás entendiendo por qué están sucediendo. Todo se está viniendo abajo encima. Pero la diferencia es que dentro de ti no solamente hay verdad, sino que también hay esperanza. Esperanza. Hay esperanza. Cuando Jesús viene a tu vida y lo haces el centro de tu vida, como en ese momento estaba llamando Jesús a Pedro: Pedro, sígueme, sígueme, sígueme. Tu vida cambia. Tu vida cambia. Tu vida cambia total y completamente. Porque es cuando entiendes esto que viene aquí a continuación. Amar a Dios es amar lo que Dios ama, lo cual es la gente. Dios ha puesto en tu vida el mensaje más valioso que jamás la humanidad puede escuchar, que son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y Él ha querido utilizar personas para dar a conocer eso. Y ojo, es Dios. Él hubiera podido darlo a conocer de maneras galácticas, maravillosas, o sea, meterle a todo mundo en la cabeza en un microsegundo esta verdad. Pero Él decidió hacerlo a través de personas como tú y como yo. Y es lo que Jesús anima en ese momento a Pedro. Yo no lo puse allí, pero si lees la historia, versículos después, Jesús le dice a Pedro hasta las situaciones más duras que él iba a pasar en su vida, porque le dice de que, bueno, ahora tú puedes ir a donde quieras, vestirte en el momento que quieras, pero llegará un momento en el cual te llevarán de un lugar al otro y no puedas ni siquiera cambiarte ni vestirte. Él estaba ya declarando cómo él iba a pasar sus últimos días, que iba a pasar preso, viejo y decrépito. Se lo estaba diciendo ya desde ese momento. Pero al final vuelve y le dice: sígueme, sígueme. Mira, no será lo más glamoroso, pero sí es aquello que te asegura que te dará vida, y vida eterna, vida de verdad. ¿Qué tal si nos colocamos de pie un momento?